Se mille sono le storie che il vento porta via, questa è la nostra storia, generazione mia. Venuti dall'inferno, col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Svegliatevi fratelli, su non dormite più, giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Ci bruceranno le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. En nombre propio y en el de los miembros de la Asociación Cultural Juan Ignacio Justicia, gracias a todos los que os habéis acercado esta tarde de sábado a conocernos. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, desde esta humilde tribuna, pero con la contundencia que nos otorga la fuerza de la razón, exigir la libertad del camarada Roberto Luengo y de todos los patriotas que sufren la persecución del sistema, ya sea por editar libros como Pedro o por un hecho tan elemental como defender la propia vida ante la agresión de una turba como Josué. Roberto Luengo es una de las personas que dignifican la palabra camarada y el suyo es un ejemplo de entrega militante a la causa de la Revolución Nacional. Nuestro apoyo incondicional para él. Bien. Las palabras no son revolucionarias, solo los hechos son revolucionarios. De nada sirve que nos apoyéis con vuestra presencia o premiéis con aplausos la intervención que lo merezca si al terminar este acto vais a comprar algún objeto que preciséis a un comercio chino, cenáis en un kebab o votáis al PP en la próxima estafa electoral. No hace falta ser demasiado espabilado para comprenderlo. El régimen del general Franco se adornó con los más hermosos himnos, los discursos más sociales de Ramiro y de los símbolos más fascistas. Palabras solo. La revolución de la Falange se convirtió en un asunto pendiente para un régimen al que nunca le gustaban los revolucionarios. Las palabras no son revolucionarias, solo los hechos lo son. El Frente de la Juventud nació en los convulsos años de la transición. Convulsos porque fueron años duros de activismo encendido, tanto en nuestras trincheras como en las de enfrente. Convulsos porque moría prácticamente una persona diaria como consecuencia del terrorismo de ETA y Graco. Convulsos porque la actualidad política se pactaba constantemente entre gobierno y oposición ante un incesante ruido de sables. Y convulsos particularmente también para nosotros, la ultra, dicho esto entrecomillado evidentemente, porque a todos estos problemas que os relato había que añadir uno fundamental, la definición ideológica tras años de confusión franquista. A diferencia de hoy, tan solo habían tres partidos que compartían entre sí tres conceptos bien claros y fundamentales: la sagrada unidad de España, la defensa de la religión católica y una defensa entonada de la hoja del caudillo. Llegó un momento en que esto no era suficiente para un importante grupo de jóvenes idealistas y hambrientos de contenido político y social en sus aspiraciones patrióticas. Como consecuencia nació el Frente de la Juventud. Las palabras no son revolucionarias, solo los hechos lo son. No voy a extenderme demasiado sobre el Frente ni engrosar sus aciertos, porque para eso está aquí el camarada Josema, que lo hará brillantemente. Yo voy a hablar de errores. Os hablaré sin tapujos de la leyenda negra del Frente de la Juventud. El Frente de la Juventud ha pasado a la historia como los grandes toreros, amado u odiado, pero nunca deja indiferente. Para los que lo aman,
está envuelto en un halo romántico de jóvenes indómitos que despreciaron cualquier ley o barrera que los alejara de sus propósitos, que no eran otros que los de patria, justicia y revolución. Fueron escuadristas disciplinados, ansiosos de empuñar un arma y dirigirse al País Vasco, o allá donde se encontraran los enemigos de España, y verter la sangre propia o derramarla al enemigo sin importar demasiado cuál de ambas cosas sucediera en primer lugar. Para estos, para los que lo aman, poca importancia tiene la forma en que se financiara, en que financiara reconozcámoslo, su enorme activismo. También para estos, la manera en que el sistema se deshizo de estos molestísimos fascistas constituye un digno epílogo para ocuparla al frente, al altar de los incomprendidos. También están los que lo odian. Y curiosamente estos no proceden de la trinchera que enfrentaba la nuestra, sino de la propia. De vez en cuando algún camarada nos atiza de lo lindo, basando su pobre discurso en los testimonios de condenas traídos de Internet, quien a su vez ve de las fuentes del deleznable Mariano Sánchez Soler y sus hijos del 20. Libelo en el que, por cierto, no deja muy bien parado a nadie. Alguien bien informado, o llanamente sin mala intención, habría comprobado tan solo leyendo el testimonio completo que el tribunal sentenciador, nada menos que la Sala Primera de la Audiencia Nacional, solicita al gobierno un indulto para todos los condenados por la causa contra el Frente de la Juventud, y el propio fiscal lo apoyó. De paso, podríamos recordar que el grupo de la Brigada de Información que realizó las detenciones e interrogatorios es el mismo al que se les murió pocos días después el etarra. Esto es muy indicativo de las numerosísimas irregularidades que se cometieron en aquel sumario. Pero muchos camaradas que se apresuran a juzgarnos desconocen este hecho fundamental. No hay nada peor que el fuego amigo. Chorizos, pandilleros, son algunos de los calificativos más usados por los odiadores del Frente de la Juventud. Alegan estos, y no sin razón, que el Frente de la Juventud traspasó una línea que nunca debería haber sido traspasada. Que el estilo de un ultra, insisto con el entrecomillado de ultra, le impide tomar lo ajeno. Que el Frente extorsionó y robó y que es mejor dejarlo en el olvido. Incluso los que defienden esta postura son los que acaban dando Pablo la tesis oficial de que a Juan Ignacio lo asesinaron los propios. Bien, antes de ir con el Frente me gustaría hacer una tal vez larga reflexión. PP, PSOE, CIU, PNV, cualquiera. Los grandes partidos, enormes edificios y céntricos albergan sus sedes nacionales, despachos de cuidada decoración, amplias salas de juntas, sedes regionales, provinciales, locales, del gusto de los politiquillos más humildes. Pero a los que también les halaga tener una poltronilla desde la que ejercer su parcelita de poder. Presidente local de nuevas generaciones de Villabajo. A lo mejor hasta hace tarjetas, total, paga el partido. ¿Paga el partido? ¿Alguien cree que paga el partido? La financiación es el saco de los excrementos de los partidos, de todos, sin excepción. Es un enorme, profundo y vertiginoso pozo de mierda en el que se zapullen a diario, con gran regocijo, los encargados selectos elegidos por su grado de confianza y su especial habilidad para nadar sin salpicar demasiado entre desechos de materia orgánica. ¿Alguien es capaz de explicarme, si no, por qué un banco acreedor de un partido condona una deuda millonaria contraída por este para financiar una campaña electoral? No llevan pistola, pero roban a todos los españoles desde la impunidad de sus cargos electos. Con esto no trato de justificar en modo alguno el camino que tomó el Frente de la Juventud, en absoluto, nada más lejos de mi intención, pero sí quiero constatar esa realidad. Volvamos al Frente de la Juventud y lo dejamos, entre los que lo aman con pasión y los que lo aborrecen con tesón. En cierta ocasión, esto es una anécdota que voy a contar, en cierta ocasión, tras una reunión donde por cierto se encontraba alguno de los que hoy reniegan de su pasado y donde se aprobó una acción para financiar un acto político en Valencia, Juan Ignacio me hizo una confidencia a modo de reflexión. Tras aquel acto, un meeting que hicimos en Valencia, tras aquel acto tuvo una repercusión sin precedentes, tanto en éxito del público como de organización, por parte de un grupo que no fuera Fuerza Nueva, con la oratoria brillante y poderosa de Pepe de las Heras. Juan Ignacio, en la comida que posteriormente se celebró, en un salón repleto de camaradas enardecidos por el éxito cosechado, me dijo: besados camaradas, a cualquiera de ellos les sobra valor para ir al País Vasco a enfrentarse a los batasunos o a la mismísima ETA si se diera el caso. Todos serán voluntarios.
Todos serán voluntarios para recibir un arma, pero ninguno querrá saber cómo se ha adquirido ni de dónde sale el dinero con el que se paga la munición. Las palabras no son revolucionarias, solo los hechos son revolucionarios. A todos nos gustan los actos de afirmación patriótica. Brillantes oradores desgranan elaborados discursos que enardecen a sus fieles, nos reafirman las creencias y confirmamos que compartimos nuestros ideales con más gente. Sirven de rearme moral y de confianza en que la causa nunca estará perdida. Además, bonitas enseñas, estandartes, jalones decorados, se entonan himnos guerreros. El Estado se sitúa tras un costoso montaje en un plano superior y de ahí se puede apreciar perfectamente, y más si el equipo de sonido es bueno. Pero ¿quién paga todo esto? Porque nosotros solamente contamos con las cuotas de nuestros afiliados, 4 adhesivos y 4 libros vendidos. Que nadie se llame a engaño. A nosotros nadie nos regala nada. Nunca lo hicieron. Ni en los tiempos de la falange fundacional, ni en la transición, ni actualmente. Ni en el futuro pasará. Nuestro enemigo más poderoso, no os equivoquéis, no son los rojos, es la banca. Y estos saben que su principal arma defensiva es la asfixia económica del fascismo. El Frente de la Juventud se vio en la peor encrucijada en el momento que estaba expandiéndose de una manera por la que ni el más optimista contábamos. Distintos mecenas, todos de partidos afines, decidieron dejar de aportar las cuotas que de verdad sostenían el difícil equilibrio de pagos mensual que soportaba la organización. El Frente estaba comenzando a convertirse en una alternativa revolucionaria y además la más que segura fusión con la primera línea hubiera dado al nuevo grupo surgido una envergadura de muchísimo futuro. Tal vez, eso digo tal vez, hubiera acabado fagocitando a todas las juventudes de los demás partidos. Hay que decir, pues, contundentemente que en el Frente no hubieron ladrones, sino una de las generaciones más jóvenes, sino una de las generaciones de jóvenes más generosas que se recuerdan. Un ejemplo de disciplina y fe ciega en el mando, que es difícil que se vuelva a dar y más visto el panorama actual de la mayoría de los grupos patriotas. Han pasado 30 años. Es cierto que el 23 de febrero supuso un antes y un después para todos los patriotas. Es cierto que la sociedad española está acomodada y acobardada y nos da la espalda. Pero no es menos cierto que no supimos gestionar el caudal humano que teníamos en aquellos años. Y no es menos cierto que no hemos aprendido nuestros errores. Los enemigos de antaño son los mismos de hoy, pero unos y otros sí han sabido mudar su pelaje, gestionando bien sus recursos para adaptarse a los tiempos. La asfixia financiera, la precariedad laboral y la inmigración son las armas del capital para controlar al trabajador. La integración de etnias y culturas ajenas, la persecución religiosa y las tradiciones propias son las propuestas de los anti-España de siempre. Y mientras nuestros seculares enemigos se adaptan al terreno, nosotros íbamos abandonando lo importante y quedándonos con lo accesorio. Es evidente que no hemos dado con la fórmula para acercarnos a la sociedad española. Y eso que es de justicia reconocer que se ha intentado por todos los medios, desde el abandono del saludo romano o a la camisa azul, hasta la aceptación del marco liberal como medio para alcanzar nuestros fines. Y de esta manera, tristemente, hemos llegado a algo tan grotesco como Plataforma por Cataluña. Es urgente y no admite demora una regeneración de los métodos de lucha. Es una verdad histórica que los fascistas nos mueve la fe. Una fe ciega en nuestros ideales y una fe ciega en el hombre como portador de valores eternos. Pero ahora mismo no es argumento suficiente para calar en una sociedad docenada que la derecha y el propio devenir de la historia ha convertido en impermeable para nosotros. Hemos de adaptar nuestros métodos, pero sin variar ni uno solo de los objetivos a la sociedad del siglo XXI y a los nuevos problemas que plantea. La asociación In Memoriam Juan Ignacio nació como un grupo reducido y heterogéneo de camaradas, cuyo objetivo primordial es mantener viva la memoria de nuestro jefe asesinado. Nuestro tributo a su figura solo puede ser lealtad a los valores por los que pagó con su vida. Que su sangre vertida por la canalla nunca sea estéril. Al referirme a la canalla, todos sabemos de quién estoy hablando. Que su sangre vertida por la canalla nunca sea estéril, que germine en los corazones de nuevas generaciones de patriotas. Porque una asociación cultural y una fundación, o incluso un nuevo partido político, pensamos que el fin último de un partido solamente puede ser uno: concurrir a elecciones, cercar el poder ganando adeptos y votos paulatinamente. Decíamos anteriormente que las estructuras de los partidos políticos son costosas de mantener y también decíamos que no hemos progresado demasiado con ellos en los últimos 30 años. Quizás sea ya el momento de replantearse determinadas estrategias que huelen a rancia y se muestran obsoletas por su ineficacia. Nosotros no nos marcamos metas, solo objetivos a corto plazo. No todos compartimos el 100%
En la asociación no todos compartimos al 100% una línea doctrinal, pero tras años de militancia hemos aprendido a separar la paja del grano, lo accesorio de lo fundamental. Aquel variado grupo fundacional de hace un año es hoy en día un grupo compacto, de camaradas honestos y trabajadores en el que nadie se siente más o menos importante que otro. Tal vez este camino emprendido sea hoy tan solo una senda, pero nosotros vamos a apostar para que con trabajo e ilusión se convierta en una autopista. Y desde la modestia, desde nuestra infinita modestia, contribuir a cambiar el rumbo del panorama patriota. Nuestro grito es el clamor de todos, la unidad de los patriotas revolucionarios por sus bases, por una España de hombres libres en una Europa libre. Gracias por vuestra atención y si queréis acompañarnos, nos veremos el día 31, nos veremos el 31 aniversario del asesinato de Juan Ignacio con nuestras banderas por las calles de Madrid. Arriba España y Juan Ignacio siempre presente. Antes de comenzar mi intervención, ¿se me oye? ¿Se me oye? Antes de comenzar mi intervención, quiero... ¿Ahora? ¿Se me oye bien? Antes de comenzar mi intervención y en nombre de la Asociación Cultural Juan Ignacio In Memoriam, queremos dar las gracias a la asociación que está detrás de todo la organización de todos estos actos y en especial al camarada Juan Antonio porque nos ha cedido muy amablemente una parcela de estas jornadas para que la asociación Juan Ignacio, los antiguos miembros de Frente a la Juventud, podamos presentar la asociación y manifestar lo que podamos manifestar. Camaradas, me cumple el deber y el honor de presentar públicamente el nacimiento de la Asociación Cultural Juan Ignacio In Memoriam, cuya documentación, para su posterior legalización, quedó presentada el día 26 de septiembre de 2011 en el Registro General del Ministerio del Interior. Sus fines, aparte de los que por imperativo legal hoy deben constar en cualquier asociación o movimiento político, están implícitos en el propio nombre de la asociación, Asociación Cultural Juan Ignacio In Memoriam. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a versar en dar a conocer quién fue Juan Ignacio. Mucha gente joven parece que le estaremos hablando de un personaje de leyenda porque no han tenido el contacto directo históricamente con aquel personaje. Los más mayores seguramente sí que recordarán quién fue Juan Ignacio, pero precisamente este es uno de los fines: dar a conocer quién fue Juan Ignacio y por ende la defensa de su creación política más importante, que fue el Frente de la Juventud. El día 12 de diciembre del año 1980, 3 certeros disparos en la cabeza de los 4 que se hicieron acababan con la vida de Juan Ignacio González Ramírez en el portal de su casa de la calle Antonio Acuña, 19 de Madrid. Contaba 28 años de edad, no digo más. Con su muerte quitaban del medio no solo a la persona física, a Juan Ignacio, como a Pedro, como a Ramón, como a cualquiera de nosotros, sino que además quitaban del medio al líder del Frente de la Juventud, el principal grupo político de la vanguardia nacional revolucionaria de la España de la Transición, que junto con la primera línea de falange española de las Jons, que representaban 2 unidades alemanas de un mismo ejército, no sé si dijo hermanas o armadas el autor de esta frase, porque no lo entendí bien cuando lo dijo, palabras del camarada Pedro Pablo Peña, traían en jaque al Estado nacido de la transición por su oposición frontal al sistema de partidos alumbrado por la Constitución de 1978. En unos días, justamente en un mes, se cumplirán 31 años de aquel asesinato que a fecha de hoy sigue sin resolverse, en lo que constituye el único crimen político de la transición que no ha quedado impune, que no ha sido esclarecido. Yo he de formular la siguiente pregunta: ¿merece la pena, 31 años después, pedir justicia para Juan Ignacio, como postula esta asociación? ¿Merece la pena, 31 años después, recordar a Juan Ignacio, dedicar tiempo, esfuerzo y dinero para que ese asesinato no sea olvidado cuando los coetáneos de Juan Ignacio hayamos desaparecido de este mundo?
La respuesta, al menos la que yo doy, obviamente es que sí que merece la pena. Merece la pena porque, recordando a Juan Ignacio, dando a conocer su figura, su ideario, su acción, su entrega a los ideales que él defendió, estaremos clarificando, por una parte, nuestra propia postura ideológica para, a continuación, preguntarnos si vale la pena seguir en la lucha o si esa lucha hoy, 31 años después, ya no tiene sentido ni para nosotros ni para las generaciones venideras de lo que venimos a llamar nuestro espectro político. Vaya por delante que el que os habla no militó en el Frente de la Juventud. Yo milité en Fuerza Nueva, mejor dicho, en Fuerza Joven, desde sus inicios, allá por el año 1976, cuando se creó Fuerza Joven, hasta que, por unas pretendidas conversaciones para una alianza electoral entre Fuerza Nueva, por una parte, más derecha democrática española, aquel partido de Silva Muñoz, de los 7 magníficos que luego conformaron la Alianza Popular, hoy Partido Popular, propiciaron la salida de la sección local de la que yo formaba parte, por respeto a las ideas que decíamos que teníamos. Dijimos, no es eso, no es eso. La derecha democrática, que se la coman ellos, nosotros somos otra cosa. Por este motivo, es decir, por el hecho de que el que os habla es una persona que ha militado en Fuerza Nueva hasta la salida de su sección local, quizá mis palabras tengan la objetividad de quien analiza la persona y su participación en los hechos sobre los que voy a hablar a continuación desde fuera de su inmediato entorno político. Este análisis abarca desde un espacio temporal que va desde el día 20 de noviembre de 1975, recordaréis que fue la muerte del general Francisco Franco, el generalísimo, hasta la disolución del Frente el día 29 de agosto de 1982. El personaje, ¿quién fue Juan Ignacio? Decíamos al principio que mucha gente joven no alcanzaría a saber quién fue Juan Ignacio más allá de lo poco que existe publicado. Juan Ignacio fue un joven más de esa generación nacida en la época franquista, época en la que consideraciones político-ideológicas aparte, que no son objeto de este análisis, se vivió una etapa en la que la característica principal fue el orden. Orden que desde la defensa de la unidad de España, desde la defensa de su libertad con respecto a las demás naciones, propició el despegue de España en lo económico hasta convertirse en la 10ª potencia mundial. Este hecho se ha olvidado ya recientemente, pero España fue la 10ª potencia mundial. Así como posibilitó el acceso a la universidad de hijos de familias trabajadoras, con la consiguiente elevación del nivel económico-cultural de las mismas, emergiendo o posibilitando que emergiera con ello una potente clase media. No es que fuera un estado idílico, pero comparado con el actual, pues ¿qué queréis que os diga? El actual estado de cosas está a años luz de aquella forma de vida. El día 20 de noviembre del año 75, esta situación se quebró radicalmente con la muerte del jefe del Estado, Francisco Franco. Se abría entonces para España y para los jóvenes de esa época una etapa de incertidumbres, de cambios no siempre deseados y, en definitiva y finalmente, de traiciones al más alto nivel. Léase, por una parte, las propias Cortes del régimen, que en una sesión del año 1976, y pese a las advertencias del líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, del Parlamento, que entonces no había procurador en Cortes, se hicieron lo que se dio a llamar el arquín político. Las propias Cortes franquistas, es como si nosotros aquí nos reunimos y de repente votamos que vamos a apoyar al Partido Socialista. Esto se produjo por la traición de las propias Cortes del régimen, encabezadas, en cuanto a su voto afirmativo para el proyecto de reforma política, por el sobrino de José Antonio Tributo. Por otra parte, el otro traidor que posibilitó estos cambios fue el rey Juan Carlos, la corona, que tras jurar fidelidad a los principios del movimiento nacional, después no tuvo reparos en aceptar todos los principios democráticos nacidos de donde iban a nacer. Pero bueno, ello posibilitó que en tan solo 3 años España pasase de ser un Estado orgánico, un Estado nacional, a un Estado partitocrático en estos 3 años, desde la muerte de Franco hasta que se promulga la Constitución en 1978. Como coadyuvante de lo que se vino a llamar la transición política, que se recrudeció durante esos años el terrorismo de ETA, FRAC, Grapo y otros grupúsculos separatistas
Se expandieron los separatistas en grupos por toda España. En definitiva, por unos y por otros, se señaló como origen de todas las maldades al franquismo y, por ende, a quienes se autocalificaran o fueran tildados de franquistas, porque aún era peor, como fascistas, aunque una cosa y otra no fueran exactamente lo mismo, como de hecho no son exactamente lo mismo. Frente a este estado de cosas, una parte importante de la juventud española comenzó a posicionarse ante este estado de cosas, no con ánimo de defender un régimen que ya estaba, muerto de salida, sino que movida por unos ideales nacional-revolucionarios extraídos del fascismo, que en palabras de Cornelio Poderiano, el líder fascista rumano, vino a definirlo algo así como: el fascismo significa defensa de la nación de los peligros que la amenazan. Y cada quien en su entorno de trabajo o de estudio buscó a sus afines en pensamiento y comenzó a organizarse. También una parte importante de la sociedad española, que asumió el rol de defensor del franquismo y del Estado Nacional, unos por fidelidad a la figura del caudillo, los otros por una ideología más o menos franquista, acorde con lo que se intentó en el franquismo, creo que ahí había mucho que ver también, y los más por puro y simple patriotismo, ya que aún estaban muy recientes los recuerdos de la actuación del Frente Popular Marxista en la época republicana. Unos y otros, el sector juvenil y el resto de la sociedad española, gente más mayor, confluyeron en un movimiento que les decía bastante tiempo atrás ya venía adivinando lo que se le venía encima a la España de aquellas horas, y que se erigió en vanguardia de la lucha nacional contra los enemigos de España. Este movimiento fue Fuerza Nueva. Juan Ignacio fue uno de ellos. La primera imagen de Juan Ignacio me vino a través de una fotografía que, creo recordar, publicó el periódico El Alcázar allá por 1976, cuando, con ocasión de una manifestación patriótica, el reportero tomó una imagen de la misma en la que aparecía Juan Ignacio y a su lado Joaquín López en actitud más que enfervorizada. Desde aquí emplazo a las ratas de hemeroteca, sobre todo las que tiene la asociación, veo alguno de ellos por aquí, ya que no son muchas las fotografías de Juan Ignacio, y dado que los dos citados, junto con Carlos de Aguinaga, fueron un tiempo después los firmantes del acta de constitución del Frente de la Juventud como partido político. Juan Ignacio y Fuerza Nueva. La trayectoria política de Juan Ignacio no podría entenderse sin los pasos dados por este en Fuerza Nueva. Sobre Fuerza Nueva, ¿qué os voy a contar? Está todo escrito y magníficamente ilustrado y detallado en diversos libros de la editorial Fuerza Nueva. Me viene a la memoria FN en la retina, me viene a la memoria Escrito para la Historia, del propio Blas Piñar. Quizá en dichas obras se puedan echar en falta tantas y tantas acciones, enfrentamientos y escaramuzas con el enemigo, realizadas por secciones provinciales y locales que escapan al conocimiento de la dirección de Fuerza Nueva en Madrid por razones obvias, y que son igual de interesantes que las reflejadas en esos libros. De momento, todo eso permanece en la sombra hasta que alguien se decida a escribirlas. Creo que fue allá por el año 1976 cuando Juan Ignacio se acerca a Fuerza Nueva. Así lo escribe Abelardo Pons, con la intención, dice, se acercó a Fuerza Nueva con la intención, según sus propias palabras, de militar. Él no venía a afiliarse, él quería algo más, él quería militar. Abelardo Pons, que fue uno de sus más cercanos en aquellos momentos, ya militante de Fuerza Joven desde los primeros tiempos. Desde la aluvión de nuevas incorporaciones de jóvenes a Fuerza Nueva, pronto destacó Juan Ignacio por su ímpetu, por su talante patriótico y revolucionario, y por una de sus cualidades, que voy a destapar aquí, muchos ya las conocéis: la socarronería con la que trataba todos los temas sin perder por ello nada de su seriedad, lo que propiciaba una agradable cercanía con quienes se trataban habitualmente. Yo pude comprobar y presenciar todas estas cualidades en varios de los desplazamientos a Madrid, en aquel entonces con ocasión de diversas manifestaciones fuerzanovistas, en las conmemoraciones del 20 de noviembre, en los bares y cafeterías de la zona cercana a la sede de Fuerza Nueva, en la calle Núñez de Balboa, en las cafeterías y bares, durante las horas previas a dichos actos, junto con el entonces jefe territorial de Levante, Javier Monte. Que Juan Ignacio no era un militante cualquiera, lo dice el hecho de que pronto fue nombrado jefe provincial de Madrid. Yo diría que en cuestión de semanas. En ese cometido realizó una importante labor organizativa auxiliado por un buen grupo de camaradas. Se organizó Fuerza Joven casi como una entidad distinta a Fuerza Nueva, casi con total independencia o autonomía.
La estructura era militar. Escuadras, líneas, centurias, uniformidad, trabajo en los puestos de propaganda política en la calle, pegadas de carteles, seguridad en los actos del partido, tanto en Madrid como cada 15 días en los desplazamientos a provincias, allí complementados con militantes de la zona. El nivel de activismo era constante, se vivía en un estado constante de movilización por parte de los jóvenes de aquella época. Así como hoy nos vemos bien en un 20 de noviembre, en las jornadas de la disidencia, en el aniversario de Juan Ignacio, los que en aquella época teníamos entre 18 y 25 años, no sabíamos lo que eran los estudios, no sabíamos lo que era el trabajo, vivíamos prácticamente dedicados a la militancia. Eso hoy, yo sé que la gente joven no lo puede entender, pero así se vivía, así se vivía. Importantísimo era el papel de la mujer en Fuerza Nueva y en Fuerza Joven. Las chicas de Fuerza Joven vivían la militancia y la lucha de igual a igual que los militantes codo a codo, igual que los militantes varones. Este patrón se repitió años después, posteriormente, en el Frente de la Juventud, aún más si cabe, puesto que las chicas del Frente de la Juventud eran una camarada más. Fuerza Joven se veía allí donde Fuerza Nueva organizaba algún acto. No era una parte más de Fuerza Nueva, se veía porque se tenía que ver por el número de militantes y por la actividad que desarrollaba. Cuando las necesidades lo exigieron, se creó, alentada por Juan Ignacio, la sección C. Algunos habréis oído hablar de la sección C. Era un grupo de militancia selecto y disciplinado. Adoptó la camisa azul clara legionaria y la boina negra como uniforme, a diferencia de la militancia de Fuerza Nueva, que era la camisa azul y la boina roja tomada del requete. En la sección C militó lo más granado de Fuerza Joven, lo más decidido y lo más formado ideológicamente, o lo que es lo mismo. Gente que luchaba, que quería luchar y que sabía por qué luchaba. Y este por qué luchaba no era ni por un movimiento de derechas ni por un movimiento de izquierdas. No era para dar al sistema recién instaurado y a sus nefastas consecuencias una respuesta bobalicona y floja, sino una respuesta radical en el contenido y dura en las formas. Poco tiempo después, Juan Ignacio fue nombrado jefe nacional de Fuerza Joven. Ahí es nada. En ese cometido le vimos en numerosos actos de Fuerza Nueva al frente de los muchachos de la sección C, quienes perseguían al fin del mundo sabiendo que Juan Ignacio, el jefe, iba delante de ellos, en todas las ocasiones. Especialmente visible fue Juan Ignacio de la sección C en el acto de Fuerza Nueva en el Palacio de Deportes de Barcelona, a que yo acudí, donde la chusma comunista amenazó con reventar el acto. Cierto que lo intentaron, pero puedo decir que no lo consiguieron. El activismo a que se tenía empeñada Fuerza Joven coadyuvó a que la dirección de Fuerza Nueva, su definición ideológica, sus metas y sus medios para conseguirlo, estuvieran íntegramente en manos ajenas a sus juventudes. Y con el tiempo, y con ciertas decisiones, a veces desacertadas, de la dirección de Fuerza Nueva, se fueron produciendo ciertas fisuras entre Fuerza Nueva y la sección C, entre Fuerza Nueva por una parte y Fuerza Joven y la sección C por otra. Se estaba produciendo en aquel momento una especie de escoramiento a la derecha de Fuerza Nueva, tras las primeras elecciones del año 1977, por aquello de que se quería dar una imagen más moderada, más de lo que se vino a llamar la euroderecha, más acompasada a los tiempos y no de radicalismo nacional y revolucionario. Detonante e importante e inmediato de la escisión que a continuación supuso la creación del Frente de la Juventud fue la adquisición o el proyecto de adquisición de la sede de Mejía Lequerica número 8, un proyecto de envergadura para Fuerza Nueva en comparación con cualquiera de los partidos de la época, que las sedes que tenían distaban muy mucho del caserón de Mejía Lequerica, y con cuya inversión se podían haber adquirido distintas sedes en los distritos de Madrid, que era precisamente donde la militancia de Fuerza Nueva más crecía, y que no era precisamente en el barrio de Salamanca, zona lógicamente de la burguesía madrileña, y donde muchas de nuestras acciones tenían lugar en ese barrio, pero donde estaba más creciendo eran los barrios periféricos, es decir, el pozo o contenido social proveniente del falangismo que defendía Fuerza Nueva hizo mella, y ahí es donde la gente iba a afiliarse. Entonces, Fuerza Joven y la sección C indudablemente se oponían a esa barbaridad, y cuando se tomó la decisión en una reunión en la sede de Núñez de Balboa de llevar a cabo ese proyecto,
pues esa decisión de comprar el antiguo edificio de Tabacalera, de una reunión tumultuosa que, según testigos presenciales, acabó con algún y otro puñetazo, hizo o provocó la salida de Fuerza Nueva de un buen número de militantes encabezados por Juan Ignacio, entre otros. Juan Ignacio y el Frente de la Juventud. El día 3 de noviembre de 1978 se crea el Frente de la Juventud. Carlos de Aguinaga, Joaquín López, Juan Ignacio González Ramírez firman el acta de constitución del Frente de la Juventud como partido político inscrito en el Ministerio del Interior. Y paradojas de la vida, a fecha de hoy, y tras estar disuelto mediante un acta de la que luego hablaremos, el Frente de la Juventud, allí sigue inscrito. Uno entra en la página del Ministerio del Interior, el Frente de la Juventud sigue inscrito como partido político. Juan Ignacio es nombrado secretario nacional del Frente de la Juventud. Para la militancia es el jefe. El movimiento recién creado adopta la camisa azul y la boina negra como uniforme. La militancia, con ser importante, se habla en un primer momento en Madrid de 400 militantes, llegando en su momento más álgido a unos 1000 militantes en toda España, es sin embargo reducida frente al número de militantes de Fuerza Nueva que se contaban por miles. Pero con ser menos numerosa, era en cambio firme en sus convicciones y decidida en su tarea. Se crean secciones en Madrid, en Asturias, en Valladolid, en Zaragoza y Valencia, luego con el tiempo ampliada a otras provincias. No sin cierta dificultad, pues la militancia del Frente sale inicialmente de Fuerza Nueva y el problema surgido en Madrid no tenía siempre correspondencia directa con los problemas que existían en otras provincias. Así en Valencia, que es de lo que yo puedo hablar, que ideológicamente estaba con el Frente de la Juventud, se escinden solamente unas decenas de camaradas con San Antonio López Larrea al frente y a mi lado. Ello supuso una gran pérdida para Fuerza Nueva, se lo digo ahora, no se lo he dicho nunca antes. Y en cambio, el grueso de la militancia se quedó en Fuerza Nueva porque, en palabras del jefe territorial de Fuerza Joven, en Valencia no tenemos ese problema. Aquí no manda el imperio de las bragas. Algunos dirán, ¿eso qué es? El imperio de las bragas era el término con el que se conocía el lobby femenino de señoras adineradas y aburguesadas que rodeaban a Blas Piñar y le influían, o al menos lo pretendían, y eso se creían ellas, en sus decisiones. Estuvo muy acuñado el término en Madrid, luego se extendió por toda España. Se sustituye el trilema Dios, patria, justicia, que ciertamente era bien hermoso, pero se sustituye por el más revolucionario, que ha comentado Juan Antonio, de patria, justicia, revolución. Aparece el emblema de la antorcha y la llama. Emergen las fotografías de Ramiro, Onésimo y José Antonio, como líderes revolucionarios indiscutibles para la militancia, que tiene sin duda alguna un claro pozo falangista, al menos al inicio. El Frente Nacional de la Juventud de Barcelona, creado un año antes, a principios del 77, creo recordar, se disuelve para aportar con ello una militancia selecta y formada ideológicamente. Se disuelve y se integran todos sus militantes y cuadros en el Frente de la Juventud. La línea del Frente, a partir de aquí, se va apartando poco a poco de las ideas de Fuerza Nueva, y se acepta, sin merma de las ideas nacional-sindicalistas, a los postulados nacional-revolucionarios al uso en otras naciones hermanas de Europa. Se propone y se ejecuta una confrontación total con el sistema democrático. Confrontación total no solo con el marxismo, presente ya en las calles y apoyado por grupos armados, ETA, FRA, Grapo, sino confrontación total con el liberalismo en el poder, la UCD, el nuevo Kerensky para el advenimiento del sistema que conseguirá destruir España en pocos años. Se sientan las bases para una alternativa no de gobierno, sino una alternativa al sistema democrático, resumidas en 3 puntos. Primero, la división del gobierno. Segundo, la constitución de un gobierno de soberanía nacional. Y tercero, disolución de las instituciones liberales. Ese es el postulado, esa es la meta conseguida. Indudablemente no se consigue, pero uno tiene que partir de unas ideas si quiere luego ejecutar algo. Si parte sin ideas, no se ejecuta nada. Ahí es nada lo que pedía el Frente de la Juventud, pero eran las ideas de base. En esa lucha consiguió el Frente la unidad de acción con la primera línea de Falange Española e incluso con Fuerza Joven. Qué difícil ponernos de acuerdo 3 grupos. Se consiguió. Esa unidad se mantuvo incluso el día del entierro del propio Juan Ignacio, cuando codo con codo militantes de esas organizaciones acudieron como un solo hombre a despedir a Juan Ignacio, a llevar su féretro, a soportar las amenazas y los culatazos y las pelotas de goma de la policía del sistema, y a convertir durante unos días
distintos barrios de Madrid en un polvorín en protesta por el asesinato del camarada y el jefe. La vorágine activista del Frente y de su líder Juan Ignacio hace que el movimiento recién creado salte pronto a las páginas de sucesos políticos, motivado por enfrentamientos en las calles con los adversarios marxistas, el asalto a la Facultad de Derecho de la Facultad Complutense de Madrid en enero de 1979 en una acción conjunta de Fuerza Joven, de Primera Línea de Falange y del propio Frente de la Juventud, como represalia por la previa agresión de grupos marxistas a camaradas que efectuaban labores de propaganda. Al tiempo se sigue con los puestos callejeros de propaganda política en distintos barrios de Madrid y en las provinciales donde el Frente tiene implantación. Se sigue conmemorando el 20 de noviembre en memoria de José Antonio y se participa en manifestaciones contra el terrorismo de ETA junto con los otros grupos políticos, convocar y nos convocar. Pero el Frente, que avanza en su consolidación política, que se fusiona con el Frente Nacional de la Juventud de Barcelona, que celebra 2 congresos, tiene un punto débil y Juan Ignacio lo sabe. Todas las expectativas del primer momento en cuanto al crecimiento del Frente se estancan. Se suple con la disposición de lucha de su militancia, pero hay problemas de financiación. Aquí comienza, por un lado, la imaginación para conseguirla, y por otro, la leyenda negra de cómo obtiene el Frente el dinero para sus actividades. No seré yo quien critique al Frente por el sistema más o menos legal para su financiación, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero aquí comenzó, en cierta manera, el declive del Frente. Continuó la leyenda negra con el tema de la en hipótesis prevista participación del Frente de la Juventud en la ejecución de uno de los golpes del 23 de febrero, uno de los golpes. Pero siendo verdad o no, esto ya fue intrascendente. Al sistema le incomodaba la existencia misma del Frente de la Juventud. No en vano, el ministro Juan José Rosón, ese que puso especial saña en combatir a Fuerza Nueva y a sus adláteres políticos con todo tipo de impedimentos, de persecuciones, de legalismos mal entendidos y de amenazas de ilegalización, dijo públicamente y fue recogido por los medios que el Frente de la Juventud era el grupo más peligroso para la democracia después de ETA. El asesinato de Juan Ignacio y el sistema se deshizo de Juan Ignacio. Con nocturnidad, alevosía y mano experta le esperaron sus asesinos en una noche de diciembre en el portal de su casa de la calle Antonio Acuña 19 de Madrid. Sabían que llevaba el brazo en cabestrillo por un accidente de circulación que había tenido un tiempo atrás y sabían que no se podía defender utilizando el arma que habitualmente el propio Juan Ignacio acostumbraba a llevar encima. Y le dispararon 4 tiros, de los cuales 3 impactaron en su cabeza y eran mortales de necesidad. El sistema, que siempre atrapa a los autores de hechos delictivos graves, que realiza inmejorables atestados cuando se trata de enjuiciar a los fascistas. Estoy pensando ahora en Acción Radical, que tuve acceso al atestado y era más perfecto que los que realizan cuando los detenidos son los propios etarras. Aquí no hizo nada. El autor o autores se esfumaron de la escena del crimen. Nadie vio nada ni a nadie. El conductor del taxi que llevó a Juan Ignacio hasta las cercanías de su casa no vio nada sospechoso en los alrededores del edificio. Ningún vecino subió bajo en ese momento. Ningún casquillo sirvió para identificar el arma de la cual habían salido esos disparos. Ninguna huella fue detectada. Ningún tejido de la ropa del autor o autores fue hallada en el cuerpo de Juan Ignacio ni en las inmediaciones. ¿Cuántas casualidades que no se dan en otros asesinatos? ¿Alguien cree las casualidades? ¿Tuvo su muerte que ver con algún episodio de compra de armas necesarias para el activismo del Frente en aquellos momentos? ¿Tuvo su muerte que ver con la hipotética participación del Frente de la Juventud en uno de los 23F 2 meses después? ¿Se quería impedir a toda costa la participación del Frente presunta en el episodio de uno de los episodios del 23F, uno de los golpes? Ya que de haber sido cierta, hubiera representado que las cloacas del Estado no hubieran podido amañar ni controlar ese golpe de Estado. ¿Sabía Juan Ignacio demasiado de algún elemento policial que estaba al cabo de todo y trabajaba lógicamente para el sistema? ¿Se siguió la pista que apuntaba al teniente coronel Olayaga
de apellidos vascos y nombre del emperador romano, como modelo indicador de quién tenía que ser el chivo expiatorio para decapitar, para liquidar al frente de la juventud. Y la del comisario, de nombre bíblico, y hasta de agendas, pistas ambas apuntadas y publicadas por el camarada Jerez Riesco, aquí presente. ¿Cuántos interrogantes, con cuántas líneas de investigación se pudieron abrir? Ninguna se abrió. La verdad es que no quisieron abrirla. Incluso frente a la tesis de que dicho asesinato era claramente un crimen político, sostenida y apuntada por el propio padre Juan Ignacio, de que el asesinato era claramente un crimen político, el comisario encargado del caso declaraba a los medios de comunicación, léase ABC, del día 13 de diciembre de 1980, las rotatorias luego a las 4 de la mañana ya se ponen en funcionamiento. El asesinato tuvo lugar a las 12:10 de la noche del día 12. El día 13 nos dice el comisario que por las circunstancias que concurren, igual se podría tratar de un caso de delincuencia común, completamente alejado de cualquier cuestión política. ¿Será sinvergüenza? A las pocas horas y sin unas gestiones policiales de relevancia, nos vino con esas, delincuencia común. ¿Con qué finalidad? ¿Le robaron algo a Juan Ignacio? ¿Hubo algún forcejeo con el consiguiente escándalo en la vecindad que hiciera pensar en una reyerta, por alguna venganza, por algún mal amigo, por algún... Hubo únicamente un empujón por detrás cuando se abrió este portal, léase otra vez el ABC de 13 de diciembre de 1980, y 3 disparos que le alcanzaron de los 4 que se hicieron, y nada más. ¿Podemos hablar de crimen de Estado? Por acción en la ejecutoria o en dar la orden, o por omisión, por no, investigar lo que en derecho corresponde que se investigue y tiene obligación el Estado de investigar. Sin duda que sí. Al menos el hecho de que fuera un crimen de Estado era una hipótesis más de investigación que no quisieron estudiar, no fue estudiada. Como colofón, apenas unas semanas después del asesinato de Juan Ignacio se produjo la desarticulación física del frente. Estoy hablando de enero de 1981. Mediante la detención de sus cuadros y de sus más aguerridos militantes. Tras las detenciones, el frente quedó maltrecho. Tiempo después, las sentencias mandaron a unos a la cárcel y a otros al exilio. Unos y otros no pudieron seguir con sus vidas normales hasta muchos años después. Algunos hace pocos años que pudieron volver del exilio en Paraguay o en Brasil. Este fue, junto con el alto precio que pagó Juan Ignacio con su vida, el coste de haber desafiado el sistema del Frente de Aragón. Finalmente, el Frente, tras una segunda etapa en la que se intentó, sin conseguirlo, continuar su actividad política, con Luis Pineda al frente, agobiado por la escasa financiación, por la diáspora que supuso el tema de las detenciones, no tuvo más remedio que autodisolverse como partido político, y esto fue el día 29 de agosto de 1982, conforme el Frente publicó. Desde aquí, desde este foro de la disidencia, desde la asociación que hoy se presenta, pedimos justicia para Juan Ignacio. Pedimos, al margen de prescripciones, ya se vería, la revisión del juicio por su muerte, por las nuevas líneas apuntadas de investigación. Pedimos que estas líneas se abran, y cuantas sean precisas se abran, para tratar de averiguar quién le mató, pero sobre todo, lo que es más importante, quién ordenó su ejecución, su asesinato. Pero con todo, hoy, 31 años después, eso ya no es lo importante. A Juan Ignacio pienso que quizás eso ya no le parecería importante. A él le privaron de la posibilidad de luchar por la patria en la que él creía porque la amaba. A él le privaron de poder crear una familia, de poder abrazar a su esposa y a sus hijos, de ver crecer a estos, de poder decir, me equivoqué en mis planteamientos, o de poder decir, estoy junto con mis camaradas en el camino correcto, independientemente del resultado. Lo de verdad importante para Juan Ignacio, desde el lucero que él ocupa, y para los presentes, es contestar a la pregunta formulada al principio de esta intervención. ¿Vale la pena continuar la lucha? La respuesta es que sí, pero al igual que, como pensaba Juan Ignacio, sabiendo el porqué de esta lucha. Sabiendo que esta lucha es por una España mejor. Sabiendo que esta lucha es por una España de y para los españoles. Que sin españoles
no es España. Sabiendo que esta lucha es, como creía José Antonio, para superar la lucha de clases, la dicotomía izquierda-derecha y los separatismos locales. Sabiendo que esta lucha es para la superación del liberalismo y del marxismo, mediante la instauración de un régimen nacional sindicalista, o si se quiere, nacional revolucionario. Sabiendo que esta lucha no admite desviaciones ni a la derecha ni a la izquierda en lo ideológico a nivel nacional. Sabiendo que esta lucha no admite ni escoramientos hacia el bloque de pensamiento pro-israelí, como últimamente está muy bien, con la excusa del antisemitismo o de la invasión islámica, ni hacia el bloque pro-islamista con la excusa del antijudaísmo. Sabiendo que esta lucha trae a causa del pensamiento fascista de los años 20-30 del siglo XX, como superador de la falsa confrontación capitalista-comunista que aspira a gobernar el mundo bajo un gobierno único y tiránico. Sabiendo que esta lucha es por la libertad de todas las naciones y por la nuestra propia, por una España unida, grande y libre. De ser así, con todo lo demás que se le quiera añadir, vale la pena continuar la lucha, para hacer fructífero el ejemplo de los que como Juan Ignacio dieron su vida por España. Si con la creación de la Asociación Cultural Juan Ignacio In Memoria, con su puesta en marcha y con su hacer en el futuro, contribuimos a ello, nos daremos por satisfechos. Si no lo conseguimos, al menos diremos con Esborceri que luchamos, al menos y perdimos. Camaradas, gritad conmigo: Juan Ignacio González Ramírez. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Reforma!